En el año 2018 presenté al CODECER, el Consejo de Directores de Escuelas No Facultativas y Centros Universitarios, este pequeño ensayo sobre el presupuesto de las unidades académicas en relación con el número de estudiantes, donde aproveché la existencia de dos fuentes de información que fueron claves para el desarrollo de este pequeño ensayo. Estas son la propuesta de democratización de la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, generada por la Coordinadora General de Planificación, y el Acta 23-2016, donde se asigna el presupuesto para 2017 por el Consejo Superior Universitario a todas las unidades académicas. Esto tiene que ver con un proceso que estaba llevándose a cabo en la unidad de planificación para tratar de hacer más democrática la elección de rector. Pero yo en este caso estaba más interesado en la equidad presupuestaria, ya que la equidad presupuestaria es uno de los problemas más importantes que se viven al no haber una democratización completa en la distribución del presupuesto de la universidad. Entonces, era esta participación en la elección de rector el principal objetivo de planificación, y es un problema que ya se había generado en esa época. Bueno, en realidad siempre se ha hablado de esto, pero ahí se había tratado de iniciar una solución a ese problema. Pero ahora, con la condición actual que está viviendo la universidad, este problema todavía está más evidenciado ahora. Y la distribución del presupuesto, como ya les dije, es una parte clave en esta no democracia que existe en el Consejo Superior Universitario. Porque la pregunta grande que yo quiero plantear acá es cuál es el criterio de distribución. Bueno, hay varias cosas que se nos pueden ocurrir, y yo personalmente considero que las más importantes son las siguientes: el número de estudiantes, el número de carreras de pregrado, el número de carreras de posgrado, los gastos de funcionamiento, el desarrollo de la investigación, y por supuesto se pueden agregar algunas otras más. ¿Cómo es la distribución global del presupuesto de la universidad? Acá están algunos números. Este es el total del presupuesto. Este es el total del funcionamiento, y esto es lo que fue asignado a las unidades académicas. Entonces, el 52% del presupuesto total se va en funcionamiento, y eso corresponde a un 78% del funcionamiento va a las unidades académicas. Esta es la cantidad con la que yo voy a trabajar, y eso corresponde al 41% del total. Entonces, ¿cómo se distribuye esa cantidad que les mencioné antes? Que es la única que va a parar en forma directa a las unidades académicas. Lo otro es manejado por rectoría, aunque es claro que mucho de ese dinero sirve para apoyar el desarrollo, el funcionamiento de las unidades académicas, como la biblioteca central, registro y estadística, servicios y otra gran cantidad de tareas que la rectoría tiene para todas las unidades académicas. Y acá hay una primera gráfica donde nosotros tenemos acá el número de estudiantes, y acá tenemos el presupuesto como porcentajes. Y entonces este porcentaje más grande va para las facultades, tanto en número de estudiantes como en presupuesto. El siguiente es para los centros universitarios, y el último es para las escuelas. Lo que podemos notar acá es que si nosotros usamos solo el criterio del número de estudiantes, esta distribución parece justa. Pero ahora vamos a hacer un análisis más fino de cómo es esta distribución del presupuesto y el número de estudiantes. Acá entonces tenemos el presupuesto por este lado y el número de estudiantes por este otro. Y entonces lo que notamos acá rápidamente es lo siguiente: hay una nube en lo alto con todas las facultades y un centro universitario. Acá tenemos nosotros esa nube, y acá hay un centro universitario que es el más grande de todos. El número de estudiantes, y es también el más antiguo, y yo creo que a eso obedece que tenga un presupuesto proporcionalmente mayor. Luego tenemos en lo bajo una nube con todas las demás escuelas,
y centros universitarios que aparecen acá. Y entonces queremos ver si esta distribución la podemos representar de una mejor manera para poder elaborar una predicción de cómo esto se puede asignar a través de una ecuación sencilla. Entonces acá ponemos exactamente los mismos datos, pero ahora están en una escala logarítmica. Y otra vez se refleja lo mismo. Acá tenemos nosotros una distribución de las facultades. Acá tenemos en amarillo una distribución de los centros universitarios, donde acá tenemos el centro universitario grande. Y las escuelas, que son estos puntitos azules. Entonces, claramente, vamos a hacer una aproximación muy simple, haciendo una línea recta en esta gráfica log-log. Y resulta esta luego de hacer el análisis de mínimos cuadrados con los datos que tenemos disponibles. Y acá tenemos nosotros lo mismo para las escuelas. Es de hacer notar que las escuelas y los centros tienen una pendiente muy semejante y hay una pequeña diferencia donde comienza por debajo el de los centros y luego se va para arriba. Aunque esto que se vaya para arriba seguramente obedece a la existencia de este punto que está acá, que tira la curva hacia la parte superior. Pero esencialmente estas son prácticamente iguales. Ahora, ¿qué ecuaciones obtuvimos como resultado? Las que aparecen acá. Estas ecuaciones son las que nosotros formamos. Esta es una línea recta en la gráfica logarítmica, de tal manera que si le quitamos los logaritmos, la gráfica aparece de esta forma, donde aquí tenemos tanto el presupuesto como el número de estudiantes. Y acá están las constantes A y B para el caso de la línea roja de las facultades, la línea de las escuelas azul y la línea de los centros universitarios amarilla. Entonces, acá un pequeño ejercicio de estas líneas rectas que nos pueden predecir el presupuesto. Si yo tengo un número de 100 estudiantes, una facultad con esta ecuación otorgaría un presupuesto de 25.9, una escuela 2.6 y un centro con su ecuación 2.1. Noten cómo estos dos son muy parecidos y este es mucho más grande. Si nos vamos a 1000 estudiantes, ahora aquí tengo 7.1 y 7.3, otra vez muy parecido, y aquí tengo 33.8. Si me voy a 10.000, aquí tengo 44.1, aquí tengo 20.1 y aquí tengo 23. Otra vez estas tres son muy parecidas y esta es mucho más grande. Un ejemplo real. Por supuesto que escogí aquel que casaba mejor a las ecuaciones. En donde tengo una facultad con 1.153 estudiantes y un centro con 1.112. A esta se le asignaron 34.9 y a esta se le asignaron 6.4. Muy parecidos a los números que tengo acá, aunque debemos notar que esto fue ligeramente más grande y esto fue ligeramente más chiquito. Pese a que acá el número de estudiantes es prácticamente el mismo, de tal manera que resulta que la facultad con un 3.6 de estudiantes más tiene un presupuesto 445% mayor. Entonces estas rectas sí reflejan esa desproporción. Y vemos nosotros que el logaritmo es muy útil para hacer este tipo de comparaciones y por eso es que voy a recurrir al índice de desigualdad de Thiel, que sirve para hacer esta medición. Este índice está dado por esta ecuación, donde este es un valor probabilístico, que aquí lo estoy tomando yo como el número de estudiantes, y este es el valor, como el presupuesto total que nosotros tenemos, y este es el número de estudiantes que nosotros vamos a tener. Acá está P, es la población estudiantil, y mu es el presupuesto promedio, N es el número de unidades académicas, y esto lo tomé prácticamente de un estudio que se hizo en Colombia, donde la desigualdad universitaria, una realidad nacida del mito de la eficiencia, publicado por Luis Gallardo, Carlos Rincón, Roberto Vergara y José Puerto. En esta lo que ellos hacen es un estudio parecido al nuestro, aunque en este caso no son unidades académicas de una universidad, sino que son todas las universidades de Colombia, tomando en cuenta que, tal y como sucede en Guatemala, la Universidad de Colombia, que es la más grande, es la que está jugando un poquitito el papel de las facultades y también de las ciudades más grandes como Cali, por ejemplo.
Y me pareció bastante paralelo al caso que nosotros tenemos y por eso es que yo uso este índice para ver cómo responde la distribución del presupuesto en el caso nuestro. Entonces acá lo aplico y el resultado se ve acá. La población está dada por esta línea rosada que está acá, está ordenado en forma de población, y entonces acá comenzamos con la población más chica hasta la población más grande, y esto se refiere a las facultades. Entonces luego tenemos las escuelas que comienzan desde acá, desde la más chica hasta la más grande que está acá, y luego aquí comenzamos nosotros con los centros universitarios que van creciendo acá poco a poco hasta tener el más grande de todos. Entonces acá nosotros notamos que el índice de desigualdad para las facultades, es de 1.112. El de las escuelas es de menos 0.22 y el de los centros universitarios es de 0.248. Este número, entonces, mientras más grande es, más desigual se es. Y este es el índice aplicado a toda la comunidad universitaria, que resulta ser 1.338, o sea que es mucho más desigual. Entonces ahora vamos a ver cómo es este índice. Recordemos que TH igual a 0 es totalmente equitativo, y mientras más grande es el número, el desequilibrio es mayor. Entonces a las facultades, si le aplicamos el índice, nos queda 0.91. Eso quiere decir que es bastante equitativo. Si solo usamos las escuelas, entonces me resulta 0.505. Es totalmente desequilibrado, o mejor dicho, es bastante desequilibrado. Solo los centros universitarios es muy desequilibrado. Acá tenemos un índice muy alto, y esto se debe de ver a que el centro universitario más antiguo pues tiene mayor número de estudiantes, pero proporcionalmente ha adquirido un presupuesto mayor. Si nosotros tomamos ahora todas las unidades académicas, que es lo que tenía en la gráfica anterior, es de 1.38, es decir, vemos que esto está compuesto prácticamente cuando nosotros tenemos juntos todos estos comportamientos que están acá, pero aquí estoy aplicando el índice de manera separada. En este caso, donde tomé solo las facultades, aquí solo las escuelas, y aquí solo los centros, y aquí estoy tomando todos juntos. Entonces, la contribución a esta desigualdad, las facultades, es de 1.11. La contribución de los centros, de las escuelas, es esto, que es más bien negativo, y el de los centros es esto. Eso quiere decir que la gran desigualdad es provocada por las facultades. Bien, entonces acá vemos que estos son los números totales que encontré, y estos son los datos que corresponden a las escuelas. La Facultad de Economía, por ejemplo, tiene un índice de 0.282, la Escuela de Psicología 0.06 y el CUNOC un punto de 2.79. Estos son los más altos y este es uno de los más bajos. Y estos son los valores que se obtuvieron en la evolución de 2004 a 2009 de las universidades colombianas. Ellos dicen que el índice de desigualdad está creciendo porque el total era de 0.15 y llegó a ser de 0.23. Noten que nosotros acá tenemos 1.338. Y entonces, esa es la conclusión. Nosotros tenemos una desigualdad grande en la distribución del presupuesto, aunque debo aclarar que esto tiene varias limitaciones. Se tomó en cuenta solo la relación entre número de estudiantes y presupuesto, pero revela algo muy importante, y es que el presupuesto claramente favorece a quienes tienen representación en el Consejo Superior Universitario. No se analizó los gastos generales de rectoría, no se tomó en cuenta el número de carreras, no se tomó en cuenta la distribución del espacio, no se tomó en cuenta el número de publicaciones ni de patentes. Y es porque al parecer es el número de estudiantes el único parámetro que se está tomando, aunque en realidad no sabemos si hay un criterio determinado en el Consejo Superior Universitario, el rector o la Dirección General Financiera para hacer la asignación de presupuesto que tenemos nosotros actualmente. Gracias.